Oscar, buenas noches, un gusto como siempre, a la orden. Muchas gracias, Oscar Sandy, bienvenido, buenas noches, bienvenido a esta mesa de diálogo. Iván, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludar a Germán y bueno, pues es grato poder compartir este tiempo de diálogo con una persona con mucha experiencia política como es Germán Gutiérrez. Empezamos con Oscar Sandy, esta semana de las encuestas, ¿no? Han vuelto las encuestas. Creemos mucho, poco, nada en las encuestas, están dando más o menos una claridad de ganador, tendrá sus dudas, tendrá su análisis, a los números hay que darle un componente político, se dice. Oscar Sandy, ¿qué opina? Tiene 2 minutos sobre las encuestas que hemos conocido esta semana. A ver, yo creo que de un tiempo a esta parte, Iván, y especialmente por lo que ha sucedido en la primera vuelta, las encuestas han quedado muy desprestigiadas. Es decir, ninguna de las encuestas han podido acercarse a la realidad que ha sucedido en la elección como tal. Que es importante resaltar ahora que para esta segunda encuesta la cantidad de encuestadoras se redujo significativamente. Muy probablemente por los resultados dispares entre los resultados de la elección y los datos que arrojaban los estudios estadísticos. Ahora son 2 encuestadoras, Iván, Germán, las que están con la autorización respectiva para esta segunda vuelta. Y yo creo que es por lo que ha sucedido en la primera vuelta. Hay que tomar con muchas pinzas, hay que ser bien objetivos en el análisis. Los números, son fríos, hay que analizar esos números, pero yo particularmente ya no le tengo mucha fe a las encuestas. No dejan de ser encuestas muy urbanas, independientemente de la muestra como tal. Siguen siendo encuestas muy urbanas, no toman en cuenta al área rural como se debería tomar, y ni siquiera creo que se llega a tomar en cuenta a las zonas periurbanas de los principales centros urbanos. Entonces es por ahí y creo que puede ir la distorsión. Y otro elemento importante es que aparentemente, por lo que ha sucedido en la primera vuelta, creo que existe nomás una especie de manipulación en las encuestas por las encuestadoras o por quien contrata a las encuestadoras para que realicen las encuestas. La primera vuelta no ha reflejado casi nada de lo que efectivamente decían las encuestas en el tiempo de la campaña, estimado Iván. Doctor Germán Gutiérrez, si bien la encuesta llega al área urbana, entonces eso quiere decir que Rodrigo Paz ha perdido territorio, ha perdido terreno. Pero inicialmente, ¿cuánto creemos en la encuesta? ¿Cuánto cree, doctor Germán Gutiérrez? No, personal no creo absolutamente nada en las encuestas. Pero además me impresiona que esta empresa CS Mori no se le ponga la cara colorada de seguir insistiendo en algo que ha fracasado. Aquí lo que estamos viendo es una falta de reglamentación y de regulación por parte del Tribunal Supremo Electoral que de algún modo haga que estas encuestas primero se las hagan de la mejor manera posible. Segundo, que tengan algún mecanismo de control y de seguimiento por las autoridades electorales, cosa que no sucede. Entonces, a ver si esta vez en el trabajo aleatorio, en esta forma de lotería le achuntan, ¿no? Pero yo no creo y no valdría la pena ni siquiera tomar en cuenta lo que dicen y dejar nomás que transcurran los días de tal manera que los mecanismos de análisis sean otros y no estos que ciertamente, repito, coincido con Oscar, de principio a fin se equivocaron. Oscar, lo que dijiste que llegó al área urbana, ¿eso quiere decir que Rodrigo Paz ha perdido territorio o qué es lo que ha pasado? Porque al final Tuto Quiroga le está sacando ya 8 puntos a Rodrigo Paz. Aparentemente, según la encuesta, eso refleja, parecería que es así, Iván. Sin embargo, y le vamos a dar el crédito a Edgar Sánchez en este caso, cuando él hizo la segmentación del mercado, del votante, del que elige a las autoridades o a los políticos que están en carrera.
Yo sigo pensando que Rodrigo Paz y Edman Lara, en este caso creo que más Edman Lara, ha logrado conquistar al bloque popular, al voto popular, y de alguna u otra manera el voto indígena, originario y campesino también se ha adherido a este binomio. Ahí tenemos el 66%, tal cual se ha hecho esa segmentación. Y con esto no quiero decir que Rodrigo Paz vaya a tener el 66% del electorado en las elecciones. Me parece, Iván, por todo lo que he ido advirtiendo, que Jorge Tuto Quiroga no ha logrado penetrar a estos sectores, al bloque popular y al bloque indígena originario. No deja de salir de aquel electorado votante elitista que tiene el país, que está compuesto por el otro 33%. Y muchas veces nos confundimos porque en las ciudades, en las capitales de departamento, aparentemente habría una percepción por un discurso muy duro, muy radical, muy suelto, muy ligero de Lara, una percepción de que se estarían alejando de este binomio. Pero yo creo más bien que él está consolidando el voto del sector indígena, originario y campesino, y está dando dura pelea en el voto popular, es decir, tratar de consolidar el electorado popular de nuestro país. Cosa que le es difícil al binomio Rodrigo Paz Lara entrar en el voto elitista, ¿no? En el voto de las capitales de departamento, especialmente de los centros de las ciudades de cada uno de los departamentos. Entonces habrá que ver qué sucede el 19 de octubre, querido Iván. Estas encuestas son orientadoras, pero me parece que por todo lo que ha sucedido están muy alejadas de lo que efectivamente pueda pasar el 19 de octubre. Doctor Germán Gutiérrez, si usted no cree en las encuestas, han fallado, no le han achuntado, no han apuntado bien, ¿cuál sería la intención de elaborar una encuesta, de promoverla una encuesta, de ponerla en los medios de comunicación masivos? Técnicamente una encuesta es lo que dicen de memoria, ¿no? Ya sabemos, es la fotografía del momento, vale decir, es lo que está sucediendo en un determinado momento, y el propósito es más o menos que las fuerzas contendientes tengan la posibilidad de ajustar sus estrategias, elaborar nuevas tácticas, ver dónde están fallando, ver dónde están más fuertes, en fin, cosa que el día de hoy no sucede, porque más bien resulta que este tipo de encuestas es una especie de inductor al ciudadano para que tome una determinada decisión respecto de un candidato frente al otro. Entonces, yo nuevamente repito, no creo en este tipo de encuestas, creo que no toman en cuenta una suerte de factores. En el mundo las encuestas han fallado, no solamente en Bolivia, pero en Bolivia tiene la particularidad, repito nuevamente, que cumplen con una suerte, con una especie de inducción para que el ciudadano se incline a favor de un determinado candidato. No son, desde mi punto de vista, muy limpias las encuestas y más bien tienen un determinado sesgo que en su momento habrá que analizar. Ahora, esto es posible, vuelvo a insistir, porque no existe una adecuada, precisa y rigurosa reglamentación para que éstas puedan efectuarse. Más allá de los equívocos, porque equívocos van a seguir teniendo, pero el día de hoy, insisto, no sé cuál ha sido la capacidad de Cies Mori para aparecer nuevamente en su capacidad de encuestadora cuando ha fallado tan radicalmente en los anteriores eventos. No solamente en este, sino en anteriores. No le ha chuntado una sola. Pero por ahí ahora en la lotería le toca, ¿no? Habrá que esperar nada más. Muchas gracias. Damos la bienvenida a José Luis Bedregal. José Luis, estamos en si creemos o no creemos en las encuestas. Finalmente ha debido escuchar lo que ya apuntaba tanto Oscar como Germán Gutiérrez sobre la credibilidad y no le achuntamos, no apuntamos bien. Bienvenido, Bedregal. Gracias, Iván. Muy buenas noches a Germán, a Iván, a Oscar. Efectivamente es un instrumento para la investigación social que puede utilizarse de buena o mala manera, que puede ser bien aplicado o mal aplicado. Queda claro
que las encuestas en la primera ronda fueron insuficientes, pero sí detectaron que había un alto porcentaje de voto oculto, ese voto indeciso que finalmente se reflejó en la votación para el PDC. Lo que no logró hacer la encuesta, y le es difícil, por supuesto, es determinar a dónde iba a avanzar ese voto supuestamente oculto. Hacía falta profundizar la investigación, hacía falta trabajar en los grupos focales y por lo visto no se hizo esto. Pero la explicación de estos datos de la primera ronda debieron haberlos dado justamente las encuestadoras, y creo que en estas exigencias y demandas el Tribunal Supremo Electoral y su parte técnica también se han quedado muy cortos, porque es un instrumento que se puede utilizar, insisto, de buena o mala manera. Hoy ya conocemos estas limitaciones. La encuesta de ayer es un punto de referencia respecto a cómo pueden estar las cosas en un determinado sector al que llegan las encuestas, porque queda claro que las empresas encuestadoras, por lo visto, no están llegando a esa Bolivia que está más lejos de los centros urbanos, que está en las provincias, en las zonas rurales. Por supuesto que no llegan hasta ahí y seguramente tienen limitaciones también para llegar a los centros poblados, pero que no son las ciudades intermedias. El sesgo está ahí, pero no somos nosotros quienes tienen que señalarlo, son las empresas que tienen que decirnos exactamente qué es lo que está pasando en su levantamiento de información y en el procesamiento de los datos. Sin embargo, más allá de esto, está claro que es una fotografía de un segmento determinado en un momento determinado, pero la verdad de lo que va a ocurrir únicamente la vamos a saber el mismo día del balotaje. Creo que en este momento los números prácticamente reflejan muy poco de lo que pueda pasar. Esta es una competencia muy cerrada, creo yo, que va a determinarse en función de lo que terminen de hacer los binomios y sobre todo sus grupos de estrategia. Doctor Germán Gutiérrez, se dijo esta semana, estamos evaluando la semana, que tendría Tuto Quiroga una alianza con Lucho Arce y que Rodrigo Paz tendría un matrimonio escondido con Evo Morales. ¿Cuánto de eso es solamente campaña? ¿Qué cree? Se ha hablado mucho de guerra sucia, ¿no? Claro, este es un apelativo al que se recurre para denunciar cuando uno utiliza la pluma o la lengua para denostar al contrincante. Y no se olviden de que en Latinoamérica la guerra sucia surge en los momentos dictatoriales, cuando esas dictaduras perseguían al contrincante, lo asesinaban, lo desaparecían, en fin, una suerte de acciones. Y para no dar el nombre de guerra común y corriente no declarada, era una guerra sucia que no había sido declarada y era más o menos oculta. El día de hoy se recurre no a esos mecanismos, sino a la lengua y a lo escrito o a lo dicho, para tratar de denostar al contrincante con una suerte de adjetivos y apreciaciones que muchas veces son ciertos esos adjetivos y muchas veces no. Y claro, ahí se desata algo que a mí me da mucha tristeza. La democracia en Bolivia está destrozada por la propia oposición también. En lugar de generar un debate público, abierto, de ideas, de propuestas, los debates son personales. En lugar de generar un debate respecto a esas ideas, se recurre al adjetivo, se recurre al defecto. Ahora, claro, también algunos de ellos, como el capitán Lara, haciendo grandes esfuerzos para salir mal parado, decir cada cosa que sin lugar a dudas puede llamar la atención a un sector de la ciudadanía, pero de ningún modo podría, me imagino, acumular votos. Entonces, la guerra sucia no orienta, la guerra sucia no permite la discusión de ideas, la guerra sucia no permite una perspectiva de futuro y por lo tanto se desdibuja la democracia, no solamente los candidatos, y se desdibuja la probabilidad de una certidumbre de futuro que deberíamos tener, sea quien sea que gane. Ahora, concluyo, esto es lo que ha votado Bolivia.
estos dos son los dos señores a los cuales ha elegido Bolivia, con virtudes, con defectos, con lo bueno, lo malo y lo feo, y los dos, uno de ellos, tendrá que ser el victorioso, sin dejar de tomar en cuenta que cualquiera que gane, así sea con el 100% de los votos, ya se tiene un parlamento constituido que deberá ser tomado en cuenta para un futuro proceso de gobernabilidad. No toman en cuenta este factor que ya está decidido. Estamos en puertas de un gobierno débil y un gobierno que puede ingresar en procesos de ingobernabilidad. José Luis Bedregal, lo que pasa es que la política se trata de intentar acorralar al uno, acorralar al otro, y que el otro más bien sea una especie de defensa, que haga una especie de defensa, que todo el mundo, todo el tiempo esté intentando defenderse y así distraído, ¿no? Ahora, Tuto tiene alianza con Arce, Evo tiene alianza con Paz. ¿Qué opinas de este cuadrante político? Puede ser que tengan algún nivel de acuerdo, no sería nada raro. Jorge Quiroga ha pactado en distintas ocasiones con Evo Morales. Recordemos que de ahí viene la nueva constitución, cuando pactaron en el Parlamento aprobar una constitución y terminarla en un escenario que no era el legal, que no era el constitucional, el Parlamento, con acuerdos con los operadores que hoy justamente son sus principales colaboradores, Luis Vázquez Villamor, uno de ellos. Pactaron también en 2019 para la salida de Evo Morales y pactaron en otros momentos también. Esto no es desconocido en los círculos políticos, la cercanía que tiene el entorno de Quiroga y el propio Quiroga con Evo Morales. Pero esto es una realidad, pero sobre esa realidad, esa permanente comunicación que existe entre estos actores, por supuesto, se puede construir un conjunto de especulaciones que van a alimentar este escenario de guerra sucia. ¿Habrá pactado Rodrigo Paz con el arcismo? No lo sabemos, pero de que hay diálogos entre los operadores políticos y demás, es propio de la política y eso puede estar ocurriendo, pero habría que preguntarse cuál es el nivel de impacto que puede alcanzar un acuerdo entre Luis Arce y Jorge Quiroga o Rodrigo Paz. ¿Luis Arce puede conducir el voto de alguien hacia algún lado? Claro que no. Evo Morales podrá decirle a su electorado voten por fulano y le van a hacer caso. Yo lo dudo mucho. Si Evo Morales dice voten por Tuto, el evismo votará por Tuto, lo dudo. Yo no creo que las cosas vayan por ahí. De que pueden haber acuerdos entre políticos como siempre ha habido, es lo más probable, insisto. Hoy por hoy no es casual, poco probable ver reunidos a los operadores de Jorge Quiroga con los operadores del MAS y lo propio en la otra vereda. De esto hay que tener la certeza de que sí están dialogando y que sí puede haber ciertas cosas. Ahora bien, ¿esto alimenta la guerra sucia? Sí, pero ni siquiera hace falta eso, porque desde la recuperación de la democracia, no sé si coincidirán Oscar, Germán y tú también, Iván, no he visto tal intensidad de guerra sucia desatada a niveles que los que hoy estamos viendo, que creo que transgreden cualquier criterio de ética o moral en la práctica política. Obvio, es una guerra, por eso se llama así, guerra sucia. Pero haber llegado a este punto donde las familias son afectadas e incluso haber llegado al punto de contratar extranjeros para que operen, no para que asesoren, para que operen en la guerra sucia, no lo había visto antes. Bueno, Oscar, lo que pasa es que tanto Luis Arce como Evo Morales van a necesitar algún apoyo, algún diputado, algunos senadores para que lo defiendan, para que no le hagan un juicio de responsabilidades, para que no detengan a Evo Morales o a sus allegados, ¿no? Entonces hay una necesidad ahí latente de la política y del respaldo. Bueno, más que respaldo, tal vez se trata de ensuciar, bueno, mira, tú estás aliado con nuestro enemigo, ¿no? ¿Tendrá una alianza el uno y el otro con Luis Arce o con Evo Morales? ¿Qué opinas? Iván, yo no creo que exista una alianza de cara a la población y de frente entre los diferentes actores políticos, en este caso entre Rodrigo Paz y
Evo Morales, o Rodrigo Paz y Luis Arce, o Tuto Quiroga y Evo Morales, o Tuto Quiroga y Luis Arce. Si es que existe algún nivel de acuerdo y conversación, tiene que ser muy, muy, muy por debajo, porque saben muy bien lo afectados que pueden ser con una alianza de frente y de cara a la población, cualquiera fuese el actor político en este caso. Inclusive yo me atrevo a pensar que el apoyo que le ha brindado Samuel Doria Medina a Rodrigo Paz puede ser más perjudicial que favorable para Rodrigo Paz, porque el electorado o la gente que ha votado por Samuel Doria Medina no se va a trasladar en bloque a votar por Rodrigo Paz porque lo diga Samuel Doria Medina. Entonces hay un montón de factores que se tienen que tomar en cuenta. Ahora bien, yo creo que es más posible que los operadores políticos, claro que estén haciendo acuerdos con operadores políticos de los dos candidatos que están en carrera electoral para la presidencia, o los binomios, si vale el término, pero no creo que sea un acuerdo que se lo firme, que se lo exponga, que se lo mediaticen y se lo comunique a través de las diferentes redes sociales. Coincido perfectamente en aquello que habló Pepo Bedregal cuando decía que la guerra sucia ha llegado a límites incalculables, están fuera de ética, fuera de códigos, fuera de valores, fuera de moral, y ya no simplemente es una guerra de acción política, sino es una guerra de afectación inclusive familiar. No se ha visto nunca lo que se está viendo en estos tiempos con el tema de la guerra sucia. Eso no solo está pasando en el escenario nacional, sino también ya en los escenarios locales y departamentales. Parecería que es más fácil destruir la imagen de un contendor político o un candidato político con guerra sucia, que posicionar la imagen a través de una propuesta electoral que le sirva para llevar adelante al país o sacarle al país de la crisis. Entonces yo creo que el electorado tiene que ver bien todo esto que yo menciono, porque no es bueno la guerra sucia, porque al final nos concentramos en toda la nota amarilla que se da en la guerra sucia, y no nos preocupamos porque los candidatos nos estén dando una propuesta de solución a los problemas que existen en la sociedad, en el país, a una solución a la crisis económica, querido Iván. Gracias. Bueno, empiezo la siguiente ronda con José Luis Bedregal. José Luis, ¿qué hay detrás de las detenciones recientes? La intensa supuesta lucha en contra del narcotráfico, ¿no? Que Cáceres por un lado, que las hermanas Terán por otro lado, esta repentina lucha contra el narcotráfico. ¿Qué hay detrás de ello? 2 minutos, por favor, José Luis Bedregal. Pueden haber dos factores que están empujando estas acciones. Una, acciones que responden a una vendetta debido a los procesos que se han iniciado contra los hijos de Luis Arce, y por lo tanto puede ser que estemos frente a una reacción, estoy especulando, o lo que puede ser más probable, ante la desertificación de Estados Unidos a Bolivia, pues el gobierno que está tratando de dar unas señales ahí de que hasta el último día va a trabajar por haciendo lo que tiene que hacer, tratar de cerrar lo más dignamente, si se puede decir esto, una gestión, trata de generar algunos golpes de efecto. Puede deberse a cualquiera de las dos cosas o a ambas, Iván, pero está claro que la pugna interna del MAS continúa y que por lo tanto hay reacciones. Son reacciones, no son acciones de una política pública, ni una voluntad política, ni de luchar contra el narcotráfico, ni nada de eso, ¿no? Sino que son reacciones que responden a la actual coyuntura, tanto interna como externa, que vive el MAS y el país. Oscar, igual 2 minutos, te agradezco porque tenemos varios temas aquí. Dime, ¿cómo va esta situación? ¿Realmente estamos luchando contra el narcotráfico? Estados Unidos dio el campanazo, la tarjeta roja en contra de Bolivia con esta desertificación. ¿Qué dices al respecto? ¿Qué hay detrás? No creo, Iván, que sea por el campanazo que ha podido dar Estados Unidos. Yo creo que es más propio de lo que ha pasado en el conflicto interno en el movimiento al socialismo. Ese conflicto interno ha llevado a
a los diferentes actores que han estado en el conflicto a iniciar una guerra, el uno contra el otro y el otro con el poder del Estado. Pues lo que está haciendo es tratar de buscar y estigmatizar especialmente a la zona del trópico de Cochabamba como una zona eminentemente de narcotraficantes, y al estigmatizar al trópico de Cochabamba como una zona de narcotraficantes, no vamos a negar que exista narcotráfico, pero yo no creo, todavía me cuesta pensar y creer que Evo Morales Ayma esté metido en actos de narcotráfico, ¿no? Y obviamente lo que se está tratando de hacer, Iván, es, me parece que involucrar a los actores y a las personas más cercanas a Evo Morales para que a partir de ello también pueda Evo Morales estar salpicado con estos temas. Entonces, este problema que está ocurriendo con relación a la lucha contra el narcotráfico es más una venganza que existe del uno al otro, y el problema interno del MAS, la guerra que ha habido dentro del MAS, la destrucción a la que han sometido al movimiento al socialismo, ha sido pues durísima, tanto de Evo Morales contra Luis Arce, y obviamente en este momento Luis Arce no creo que se quede con las manos así. Los seres humanos, tristemente, somos personas que actuamos en muchas circunstancias con mucho rencor y con mucha venganza. Doctor Germán Gutiérrez, ¿qué nos pasó? Ahora luchamos contra el narcotráfico porque parece que estaba en nuestras narices, ¿no? Se cortó el micrófono. Es innegable que en estos 20 años de gobierno del MAS ha habido una vinculación y una penetración de actividades delincuenciales, entre ellas el narcotráfico, en la estructura y en el aparato de Estado. Pero decía no solamente del narcotráfico, sino también de acciones delincuenciales. Por lo tanto, se puede haber configurado un gobierno de orden delincuencial, dedicado al narcotráfico, al tráfico de armas, dedicado a la corrupción, a los autos chutos, en fin. Hay varios ejemplos que se pueden dar al respecto. Ahora, esas actividades han penetrado la estructura del Estado y a determinadas autoridades, pero también han penetrado a la policía. Dicho esto, alguien tiene que operar desde el gobierno y tener una relación con esos sectores delincuenciales. Y claro, esto se ha desbordado en la pelea interna que tiene el MAS. No se olviden que últimamente, algo que se venía anunciando y que se venía poco a poco a aparecer, y ojalá no sea un tema cotidiano y permanente, son por ejemplo estos killers, que estos asesinos, estos sicarios que empiezan a asesinar a diestra y siniestra a medio mundo en un ajuste de cuentas. Es un dato que debe llamarnos la atención, porque un futuro gobierno, cualquiera sea la tendencia que tenga, debe controlar y presionar para que esto no suceda. La presencia del PCC en Santa Cruz y en Bolivia, la presencia del Comando Bermelo, el Tren de Aragua, que posiblemente tengan una presencia en Bolivia, es realmente preocupante, y estas acciones que no las habíamos visto y que el día de hoy más bien son cada vez más frecuentes. Entonces estamos frente a una disputa no solamente de fracciones del MAS en cuanto al poder, sino a una disputa por esos espacios que se dieron en la producción del narcotráfico y la vinculación de ciertos sectores del gobierno con estas actividades. Y claro, ahí yo creo que el tema está desbordado. El tema del narcotráfico es ciertamente un tema desbordado e incontrolable, que alguna cosa se tiene que hacer, por lo menos en esta etapa de despido del gobierno de Arce Catacora. Puede que hayan también algunas acciones de venganza, de aprovechar en río revuelto ganancia de pescadores, pero es inocultable lo que está pasando. Y ahí viene el último factor y el último elemento. No es que la justicia de pronto, de la noche a la mañana, haya cambiado y aparezcan los jueces capísimos, los fiscales investigadores, la seriedad. No, es que el poder político, al haber declinado, ya no tiene un control tan riguroso y tan firme sobre jueces y fiscales, y ellos están operando con una cierta libertad. Y se nota la presión todavía respecto a esos jueces, en particularmente al de Ivirio Garzama, cuando dice de un hecho tan complicado, tan difícil, que debe ser resuelto con una inteligencia mayor, el señor es declarado con prisión domiciliaria por un mes y se va a su casa, se va caminando.
no se va con guardia. Cualquiera de nosotros que hubiera dado un cocacho a alguien, nos llevan 20 policías del cuello, ven que pongamos candado, hablan a nuestras esposas para que pongan cadenas en la puerta de nuestro dormitorio. Es una vergüenza lo que está pasando. Entonces, estamos frente a un desmoronamiento de un poder político, a una falta de institucionalidad, y que claro, vamos a encontrar todavía esos topetazos sobre la base de realidades dolorosas como son el narcotráfico, las mafias, la presencia de sicarios, la presencia de contrabando, la presencia de autos chutos, temas en los que además los opositores o no dicen nada o cometen la estupidez de apoyar actos delincuenciales. Estamos en el sinsentido, pero bueno, esperemos que las cosas vayan a cambiar. Les ruego enormemente, tenemos un minuto para el siguiente tema. ¿Cuánto se extraña el poder? Y cuando se pierde el poder, te aparecen varios casos, te aparece la fuente, te aparecen los hijos, te aparecen agresiones, ¿no? Me refiero a que Luis Arce, bueno, terminando ya casi su mandato, está perdiendo el poder y el control, tanto judicial, control absolutamente de todo. ¿Qué tiene que ver con Luis Arce y sus hijos acorralados por la corrupción? Un minuto, empiezo con Oscar Sandy. Adelante, Oscar. Yo creo que las acciones del órgano judicial son propias de un sistema totalmente desinstitucionalizado, sometido al poder político, sometido al que está en la conducción del Estado desde la fuerza del poder político. Sin tener que asegurar de manera tácita de que los hijos de Luis Arce hayan sido corruptos, lo que yo no me puedo explicar es por qué no fueron investigados antes, porque las denuncias son de muchos años atrás, hace 2 años, 3 años que empezaron con las denuncias. No se investigó nunca nada, y ahora que Luis Arce ha perdido o está perdiendo el poder político, deja en noviembre la silla presidencial, se le avecina absolutamente todo. Entonces, esto es propio de un órgano judicial desinstitucionalizado, corrompido, sin valores y sin autoridades probas, estimado Iván. José Luis Bedregal, igual un minuto. Cuando se pierde el poder, se pierde el control, se pierde todo y empieza la persecución. ¿Cómo es eso? Por supuesto, en un país donde, como bien lo ha señalado Oscar, las instituciones no funcionan, y lo que ocurre es esto, es lo que estamos viendo. Los órganos del Estado se comienzan a mover en función de hacia dónde soplan los vientos, y eso lo vamos a seguir viendo en tanto no hay una transformación del Estado en su conjunto, y esta tiene que ser una tarea política ineludible, que ojalá pueda comenzar con el siguiente gobierno, porque pasa por grandes acuerdos nacionales, por el establecimiento de políticas de Estado que permitan, con el apoyo de las distintas fuerzas presentes en el Parlamento, pero también la sociedad en su conjunto presente en las calles y en el territorio, comenzar a construir un Estado sólido que se fundamente en los criterios básicos de una república, porque seguimos siendo una república, es decir, la independencia de los poderes. Caso contrario, vamos a seguir con los mismos problemas. Tenemos un minuto, doctor Germán Gutiérrez, para cerrar este tema y cerrar este diálogo con el tema de Luis Arce, los hijos, perder el poder, perder el control absolutamente de todo. Sí, es el debilitamiento del poder político donde aparecen las miserias humanas de Arce Catacora, de los hijos, de las personas que hacen y aprovechan para hacer las denuncias correspondientes, que son actos de miseria humana. No es búsqueda de justicia, desgraciadamente, ojalá más bien se reponga. Y claro, lo último decir, ¿no es cierto? Habrá que criticar a la Miss Tarija por tener tan malos gustos de elegir un tipo tan feo para su pareja. Eso es cerrar con broche de oro, ¿no? Bueno, José Luis, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Germán, como siempre, al estilo chuquisaqueño. Así somos los chuquisaqueños a propósito del 29 de septiembre. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Iván. Chao. Gracias. Chao.